A veces creemos que Dios no ve ciertas cosas, pero nos olvidamos que Él examina lo profundo de nuestros corazones y que el corazón de Dios está ahí también. El corazón de Dios, puede que el pastor no esté ahí, pero el corazón de Dios siempre va a estar. En los momentos de nuestras más oscuras noches del alma, cuando caemos, cuando nos sentimos débiles. Y aquí viene la gema, otra perla de la corona. Eliseo dijo: ¿de verdad, mi hijo, crees que es tiempo de tomar plata? De tomar vestidos, olivares, ya sea ovejas, bueyes, siervos, siervas. ¿De verdad crees que es tiempo? No le dijo que estaba mal, sino que no era el tiempo, no era su tiempo de tomar ofrendas. No era su temporada para cosechar. No le dijo: está mal tomar ofrenda. Él había tomado ofrenda muchas veces. Le dijo: no es tu tiempo. Esta es tu temporada de obedecer. No te pedí algo difícil, no te pedí que fabriques plutonio. Te dije: no tomes ofrenda de este tipo. Porque yo entiendo que en la presencia de Dios donde estoy, el Señor dijo: no va a haber ofrenda de este hombre, por razones que solo Dios entiende. Yo creo que te he contado una infinidad de veces que tuve la providencia de servir a Dios desde que tenía 19 años. La primera vez que prediqué tenía 19 años. Comencé a predicar ahí antes de los 20 y nunca más me he callado hasta la fecha. Y yo realmente me sentía un consentido de Dios, sentía el favor de Dios en todo lo que yo tocaba. No era un gran predicador, pero para cuando ya tenía 23, ya estaba acostumbrado a mucha gente que me decía cuánto Dios me usaba. Y para un muchacho con una estima totalmente destruida, con un hogar donde nunca recibió validación, esto es altamente peligroso, porque empecé a prestarle atención a los elogios. Me gustaban los halagos. Peor aún, comencé a esperarlos. Entonces, si alguien no me decía halago, yo me quedaba un rato más con la gente, decía: voy al estacionamiento por si alguien me quiere felicitar y se olvidó. Y la gente me decía: eres buen orador. Otro decía: no, eres muy carismático. Y claro, con la necedad de los 23 años, yo empecé a creerles. Y empecé a pensar: por fin soy alguien. Esto tendría que verlo mi papá. Esto tendría que verlo mi vieja. Esto tendría que verlo la maestra que me dijo que fui un imbécil. El pastor que dijo: usted no tiene llamado. Tengo éxito. Y cuando ya tenía 24 años moría porque me invitaran a predicar en congresos importantes. Es donde todos aparecen las caras de todos los famosos, como si fueran los Power Rangers o los DC Comics. Y mi meta era llenar mi agenda con invitaciones de todo el mundo. Yo quería fabricar oportunidades, y todo lo que fabricamos con esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Y me apresuré a tener una cosecha que todavía no me pertenecía. No era mi tiempo de cosechar, pero yo anhelaba esa honra para validarme como persona. No me miren así, porque ustedes a lo mejor hubiesen hecho lo mismo. Miren diciendo: ¡ay, qué pecador! Bueno, ustedes hubiesen hecho lo mismo. Tenía 23 años yo. Yo te contesto un montón de veces, pero presiento que va a ser de bendición otra vez. Estaba en un congreso enorme en Santiago de Chile. Cuando te invitan a un congreso de esos enormes, tus motivaciones son puestas a prueba, porque en el juego de las comparaciones, mientras que mejor le vaya al orador anterior, peor te vas a ver tú que vas después. Mientras que mejor le vaya a ellos, en desmérito, si el otro le va peor, en desmérito a él, a uno le va mejor. Yo lo que soñaba era que el que estaba antes que yo fuera aburrido, para que pase yo y la gente que, bueno, este por lo menos es más divertido. Porque cuando uno va detrás del otro en esas maratones de predicadores, te guste o no, el público compara. Me dice: me gustó el anterior, era más ungido. El anterior escupía, este no. Veremos a ver qué es. Y cada predicador que tomaba el micrófono, de algún modo tenía que superar las expectativas del anterior. Y yo en aquel momento era muy maduro, demasiado inseguro. Fui muy inseguro por muchos años. Y no quería que a los demás les fuese demasiado bien, insisto, porque me dejaba mal parado.
no quería estar a la sombra de nadie. Y aparte tenía a desmérito que era el más joven de todos los predicadores, el más muchachito. Y a mí siempre se me vio más joven de lo que era, porque era muy flaquito. Entonces, si tenía 23, parecía de 14. Llegó mi turno, prediqué mi único sermón del momento, Noemí. Recuerden que yo prediqué Noemí, Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí. Noemí ataca de nuevo. Noemí recargada, Noemí regresa. Noemí contra Godzilla. Yo repetía lo mismo siempre. Yo prediqué a mi Noemí, me sentí feliz. Y luego de mi conferencia, literalmente el siguiente predicador me destrozó en público durante la siguiente hora. Y dijo cosas tales como: yo no entiendo cómo estos congresos serios invitan a estos argentinitos. El único argentino era yo, ya te digo, sin experiencia. Y luego dijo: estos muchachos como los que acabamos de ver se creen los ungidos, pero déjenme decirles que en poco tiempo van a desaparecer y no vamos a saber más de él, porque estos muchachos son una moda, son fuegos de artificio y vienen a predicar aquí con emociones baratas. Eso fue lo más lindo que recuerdo en aquella mañana en Chile. Nunca había visto tanta tirria, tanta hostilidad en una persona para conmigo. Fue tan duro y explícito que el anfitrión, el querido Fernando Chaparro, a quien le mando un saludo, me pone la mano sobre la rodilla y me dice: no te preocupes, Dante, que esto va a forjar tu carácter. Para los que no hablan chileno, no te preocupes, Dante, que esto va a forjar tu carácter. Y luego, con el transcurrir de los años, ese predicador que masculló todo tipo de epítetos y adjetivos contra mí, me terminó invitando a su iglesia en Panamá. Uy, no tenía que haber dicho, a su iglesia. A su iglesia, en donde sea. Y por supuesto que fui. Y cenamos juntos. Parece que el tipo no se acordaba. Ahora pensaba que yo era otro. El Señor me mostró. Sentí de parte de Dios. Yo tengo urticaria de esas frases. Pero no que ustedes las digan y yo las puedo decir. Yo también tengo urticaria de decirlas yo. Tengo mucho cuidado de decirle: esto siento de Dios. Hasta digo antes de empezar: esto es lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Por qué? Porque creo que Dios me está diciendo esto, pero tampoco soy un tipo infalible. No puedo decir: y acabo de bajar del monte, ustedes vinieron en Uber, yo vine en carro de fuego. No. Puede que entre el mensaje esté inmiscuida mi personalidad. Dios sabe eso. Pero yo me crié en un ámbito donde todo el mundo sentí de Dios. Sentí de Dios de abandonar mis 8 hijos y mi mujer e irme por las naciones a predicar. Dios me dijo: yo sostendré tu familia, tú vete. Ah, mira vos. Dicen: ¿por qué Dios no me dice algo así? Ah, no, porque fue una noche de indigestión donde Dios le dijo. Y a veces se escudan tras esa frase que no admiten debate alguno. Dios me dijo. Dios me dijo que me vaya acá. Dios me dijo que deje de sembrar. Dios me dijo, y a veces hasta son frases antibíblicas, anticarácter de Dios. Porque van contra la ética, contra el buen gusto. Van contra el protocolo de hacer las cosas bien. Dios me dijo que desaparezca. Hay gente que desaparece de una congregación de la noche a la mañana sin decirle al que está al lado: me voy. Porque Dios le dijo: vete de aquí. Dios no hace las cosas así. Conozco a Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de ética, un Dios de principios y un Dios de carácter. ¿Sí o no? Pero a veces ocultamos las ambiciones y los deseos con un mi Señor me dijo. Y Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto no significa, por eso yo digo, my gosh. No, esto no significa eso. Significa, en todos los ámbitos, yo soy muy temeroso de esto, porque a veces es preferible decir: mira, iglesia amada, tenemos una deuda que afrontar, pagar el edificio, lo que sea. Estoy hablando de una hipótesis. Y apelo a tu generosidad para que juntos paguemos esto. Eso es mucho más
auténtico, más honesto que si el Señor me está mostrando que tenés que traer tu pacto aquí delante y tu ofrenda y tienes que ser próspero. Eso es más deshonesto. El Señor me está diciendo, no te está diciendo el Señor, te lo dice la planilla Excel. Y no está mal. Hicimos las cuentas y no llegamos. Podríamos juntos, como en el libro de los Hechos, pagar esto y juntos traer las pertenencias. Es más honesto, la gente apreciamos la honestidad. Pero el Dios me dijo siempre contamina una mala intención. O mejor dicho, la mala intención contamina al Dios me dijo, si el Dios me dijo fuera honesto. Entonces a Dios no le gusta que hablen por Él. Como a ninguna persona le agrada que hablen por ella. Yo hace unas semanas me reuní con el personal de River, el personal de planta, y le dije, a partir de ahora, el nuevo axioma, el nuevo proverbio es: lo que no está escrito no se dijo. Lo que no está escrito no tiene validación. Y di la directiva que cualquier orden, cambio o instrucción tiene que hacerse por escrito con copia a los implicados para evitar malos entendidos. Y esto se debe a que hemos crecido mucho, los empleados también, y a veces nadie sabe quién dio la orden. Y empezaba a circular la frase, dijo el pastor, órdenes del pastor. ¿Y esto quién lo dijo? Me parece que fue el pastor. Nos dijo que lo echemos a usted. ¿Quién dijo? Creo que el pastor. La mayoría de las veces yo no estoy enterado. Molesta cuando usan tu nombre. Imagínate Dios. Y Eisi no solo usó el nombre de su Señor, sino que mintió descaradamente diciendo: vinieron visitas de improviso. Este es otro síntoma del que oculta una doble agenda. Porque una cosa es hablar en fe y otra cosa es mentir. Una cosa es proclamar en fe y otra cosa es exagerar. La cosa es que Naamán le cree al asistente y le dice: ¿solo 2 trajes para estos 2 visitantes y algo de dinero? No, está bromeando. Yo estoy muy feliz. Toma al menos 150 libras de plata, un par de trajes de Armani y para esos jóvenes que vinieron de visita. Toma todo lo que quieras. Y Gacy no pudo rechazar semejante oferta. Este mensaje que te voy a transmitir ahora está lleno de perlitas, de gemas, de perlas de la corona. Son como gemas semiescondidas, algunas están muy a la vista, voy a hacer que las notemos, otras están semiescondidas, y diría el Señor: el que tiene oídos que oiga, y el que no, que se despierte y empiece a oír. Pero hay algunas gemas muy reveladoras que mientras que ayer el Señor me daba este mensaje, yo decía: wow, no lo había visto. Y a pesar de que llevo años en este peregrinar, insisto, no había visto ciertas cosas que quiero compartirte hoy, por la misma ofrenda que vas a poner después. Para comprender la profundidad de la caída de este caballero, se llama Gacy, hay que escuchar también la historia paralela de la ascendencia de otro tipo, otro personaje llamado Naamán. Estos 2 hombres coincidieron en ciertas circunstancias milagrosas que incluía a Eliseo, el profeta al cual Gacy servía, y en un momento, después de encontrarse, se separaron, Gacy y Naamán, y ambos se dirigieron en direcciones absolutamente opuestas, antagónicas. Uno tocó fondo y después que tocó fondo logró ascender. El otro, absolutamente en las antípodas, cayó desde la altura del ministerio a un abismo y en su descenso arrastró a su propia familia. Esta es la historia que más me aterra. El otro, lo de Naamán, tiene que ver con el toque milagroso de Dios, y no digo que me acostumbro a su toque, pero es como que me familiarizo con lo que Dios puede hacer. Pero me asusta lo que le pasó a Gacy. Naamán era el jefe del Estado Mayor, el secretario de Defensa y el máximo estratega militar de la nación siria. Era el principal general militar del país, pero al mismo tiempo el tipo estaba atrapado por una enfermedad infecciosa y fatal. Segunda de Reyes 5:1 relata que en este hombre era valeroso en extremo, muy amado por el rey de Siria, pero leproso. Arruinado por una palabra, por una palabrita,
por un estigma en una nota al pie de página. Pero leproso. A veces quien parece más poderoso o quien parece más glamoroso puede ser derribado por cosas que aparentemente son insignificantes y ocultas, pero ahí están. La enfermedad del dolor, yo siempre digo que nivela a los poderosos y a los pobres. En la conferencia esta que acabo de dar yo decía, el dolor no está confinado a los caseríos, a los asentamientos, a los cordones de emergencia. El dolor también maneja un Porsche y también colecciona palos de golf. El dolor también contempla el suicidio en una bañadera, en una bañera con sales y jacuzzi. El dolor no está confinado a sitios de pobreza necesariamente. Y no importa lo bien conectado que una persona esté o qué lugar ocupe en la escalera profesional, socioeconómica, política, el dolor nunca discrimina estatus. Y las lágrimas manchan las almohadas con fundas de seda finas, así como las fundas gastadas de algodón. Las lágrimas son para todos, en algún momento de la vida. Y quizá alguien, no sé, en el caso de Naamán, quizá alguien llevaba las cepas microscópicas de lepra y estornudó cerca del general sirio. Quizás alguien se comió un murciélago en aquel tiempo y eso devino en una lepra, no tengo la menor idea. Pero si alguien contraía lepra y amaba a su familia, nunca más la veía, nunca más volvía a abrazarla ni a tocarla, tenía que confinarse, autoconfinarse. Y la plaga infecciosa lo calificaba para la expulsión inmediata y permanente de su hogar, puesto que la lepra en ese entonces no tenía cura. Y recordemos lo que fue el estigma social del COVID, aquí a la vuelta, a finales del 2019 y principios del 2020, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud no daba con la vacuna. El estigma que era, no, allá están infectados. Nosotros repartíamos comida, recuerdo en ese momento más álgido, y nos gritaban los vecinos, no se acerquen a esa casa, que alguien está infectado. O sea, había que dejarlo morir. Yo digo lo que habrá sido la lepra, ¿no? Porque en este caso esperábamos una vacuna. En ese entonces ni siquiera había un atisbo de encontrar una cura. Y cuando la lepra golpea a Naamán, seguramente consideró que habría sido más honorable, como todo militar, haber muerto en batalla, que ver cómo su cuerpo se iba desfigurando a trozos. Porque la enfermedad solía aparecer como una pequeña capa escamosa, una pequeña área, típicamente en la frente o en sus lugares íntimos, en la ingle. Y la Biblia dice que descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra que le había dado el varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, una vez que Naamán se sometió a la indignidad de sumergir sus inmaculadas vestiduras sirias, quedó sano. Entonces el general, ¿qué hace? Regresa inmediatamente a la puerta de la casa del profeta porque quiere agradecerle. No puede creer lo que pasó. Yo creo que algunos dicen sí tenía fe en hacerlo, otros dicen no tenía fe. Lo que sea sucedió. Palabra que fue dicha y se cumplió. Así que vuelve hasta la puerta de la casa del profeta. Sale Gehazi y le dice, hey, vine a decirle a tu jefe que estoy sano, que el truco resultó. Dile que salga, que le quiero dar una generosa ofrenda. Traje algunos camellos acá cargados con algo de plata y unos buenos trajes de Prada, Tom Ford, Gucci, Hugo Boss, Valentino, Versace, Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Armani, Valentino, Dolce & Gabbana, Dante Gebel. Están acá. Y quiero que le lleve algo. Y ahí sí se volvió loco. Fue y le dice a Eliseo que afuera estaba el tipo, que se había sanado y que quería darle una generosa ofrenda. Le dice, esto es una oferta que no podemos rechazar. Y el profeta no solo ni siquiera sale a saludar otra vez, sino que su respuesta al ofrecimiento del acaudalado y magnate sirio fue, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. A ver,
había momentos que Eliseo aceptaba las ofrendas con agrado. No era un petulante que rechazaba siempre ofrendas. Había momentos que sí. Pero en este caso dejó claro que no iba a tomar ni vestidos, ni plata, nada. Y no da ningún motivo. No lo explica verbalmente, no lo articula, tampoco se lo dice a su segundo a bordo, Giezi. Y si acaso Giezi hubiese preguntado, ¿y por qué? La respuesta hubiese sido, ¿por qué no? Como a veces los padres le decimos a los hijos, ¿por qué no? A veces podemos dar una gran respuesta, a veces decimos, ¿por qué no? Porque soy padre. Porque puedo decir, ¿por qué no? Porque toda la vida me lo dijeron y ahora que soy padre lo puedo decir yo, ¿por qué no? Ahora, yo siempre he creído que el mayor signo de madurez es cuando obedecemos sin ningún motivo. Caramba, eso es lealtad. Porque confundimos la palabra lealtad y pensamos, yo soy leal siempre y cuando esté de acuerdo con la visión. Soy leal siempre y cuando me guste todo lo que pasa en la congregación. No, la lealtad se mide como se midió la de David, con un suegro y un rey que lo quería matar. Sin embargo, él dijo, no tocaré la unción de este siervo. La lealtad se mide cuando no estamos de acuerdo. Eso es lealtad. Después, leales, cuando todo nos gusta y cuando todo es primavera, somos todos leales. Pero cuando no entendemos una orden, pero sí sabemos que servir es también obedecer, aunque no entendamos todo, eso es lealtad. A mí me ha tocado muchas veces de obedecer cosas, no hablo de órdenes caprichosas, humanas. Hablo de situaciones que no entendía, porque no todos tenemos una visión 360 de lo que pasa. Los jefes de las compañías, los pastores, los líderes, siempre tienen una visión 360 y después cada uno ve la visión a lo cual fue circunscripto, a lo cual la jurisdicción que nos fue entregada. No podemos ver todo, pero alguien que ve todo dice, yo que entiendo, imagínate Dios lo que ve y cuando nos da órdenes, porque sabe que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y nosotros tenemos que obedecer simplemente, sal de tu tierra y tu parentela, punto. Sin notas al pie, sin GPS. Entonces hay órdenes que hay que obedecer y no hay nada que defina más la lealtad que la obediencia cuando no estamos viendo el plano completo. Esto dícese para cada momento de la vida. Porque para obedecer sin ver el plano completo, yo tengo que tener plena y ciega confianza en una persona, en el líder, en Dios, diciendo, bueno, qué sé yo, sabrá. Yo no entiendo esto. Eso es lo que sucede en un ejército. Nosotros nos llenamos la boca diciendo somos soldados de la cruz. Bueno, cuando el soldado tiene que acatar una orden, no siempre entiende la estrategia militar que se proyectó en el Pentágono. Uno tiene que acatar la orden. Soldadito, quédese acá. Punto. Eso es lealtad. Y ahora el profeta dice, ¿por qué no? Y ahí dice, porque no voy a tomar ninguna ofrenda. Y en ese preciso momento, que la codicia del corazón de Giezi se apoderó de él, cuando cuestionó al profeta de Dios y dijo, pero al final así no vamos a sobrevivir. Tenemos la nevera vacía, tenemos que comprar algo de carne para el invierno, nos faltan algunas cosas, esta ofrenda nos viene re bien, el tipo no es que se lo estamos pidiendo, lo quiere sembrar. Y ahí es cuando abrió la puerta al pecado. Y otro detalle que no es menor es que el profeta Eliseo dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no tomaré ninguna ofrenda. O sea, quiso decir, Dios está vivo y yo tengo que dar cuenta de mi comportamiento. Pero ahí se repite una parte de esa frase. Dice, vive Jehová, que yo correré tras Naamán y tomaré de él alguna cosa. O sea, omitió las palabras en cuya presencia estoy. Solo dijo, vive Jehová. Me consta que Jehová está vivo. Pero a pesar de estar tan cerca de Eliseo, no conocía la presencia del Dios de Eliseo. Porque no pudo decir en cuya presencia yo también estoy. Giezi sabía que Dios hacía milagros, sabía que era un Dios poderoso, sabía que él no estaba al servicio de un profeta timador. Sabía que la unción estaba sobre Eliseo, pero nunca había conocido su presencia.
tan cerca del madero, sin embargo tan lejos de la sangre. Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. ¿Podemos conocer gente así dentro de la congregación? Él admiraba la unción del profeta, pero nunca amó al profeta. Nunca. Admiraba lo que tenía el profeta, pero nunca lo amó, nunca lo estimó. A juzgar por esta desobediencia, esta deslealtad arbitraria, abierta. Él no quería la unción de Eliseo. Él quería lo que podía conseguir con esa unción. El dinero, la fama, el reconocimiento, el prestigio. Hay gente que no quiere la unción, ni pagar el precio de la unción. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: ve tú a la presencia de Dios y dinos qué quiere, pero no sea que nosotros nos metamos ahí y muramos. Y prefirieron vivir toda la vida de una espiritualidad prestada, una relación vicaria con Dios, ser nietos de Dios en lugar de ser hijos. Hay gente que dice: sí, a mí me cae bien la unción, pero para pagar un precio no. Sí, el hombre de Dios me cae bien, pero tampoco como para amarlo. Y ahí se representa a aquellas personas que están más enamoradas del éxito que de la gente, que de las almas, de la foto que del proceso, del carácter. Y Gehazi usaba a Eliseo para sus propios planes y dolorosamente ocultaba una doble agenda. Salomón dijo: el que anda con sabios se vuelve, como sabio se vuelve. Pablo añadió: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen, porque tenéis ejemplo en nosotros. Pero a veces, a pesar de que tenemos un mentor o conocemos a alguien que ama la presencia de Dios, la codicia y el orgullo pueden más que el querer aprender o imitar lo bueno de alguien más. A veces la codicia nos puede cegar. Si un hombre de Dios tiene miles de miembros, es muy difícil que por ahí otro hombre de Dios diga: ¿qué podría estar haciendo este hombre que quizás yo no hago? Tal vez no comparto su mensaje, su estilo, porque soy estilos diferentes, porque es la multiforme gracia de Dios. Pero ¿qué puede estar haciendo bueno que yo pueda imitar? Es muy difícil que uno encuentre esa grandeza. Existe, pero no abunda. Lo más fácil es decir: no. Tiene mucha gente porque predica falsa doctrina. Y le da a la gente lo que quiere oír. Y si a otro le va mejor, el recurso es: bueno, seguro que todo eso se lo da el enemigo. Ahora, si lo tengo yo es de Dios, si lo tiene él es del diablo. Si Dios me bendice a mí, Dios me dio este auto. Si se lo da a él, se lo dio Satanás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no nos permite imitar lo bueno? Nuestra arrogancia. El creer que nosotros tenemos derecho a tener lo mismo o más, o tener esto antes que él. Al inicio de este mensaje yo te dije que este era un mensaje difícil, porque a lo largo de los años me ha tocado conocer a mucha gente con el mismo espíritu de Gehazi. Es un patrón que se repite. Y la Biblia narra otra cosa que no es un detalle menor. Dice: y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, los puso todo a cuestas de 2 criados que se llevó Gehazi, porque Gehazi también tenía su gente a cargo, tenía su grupete. A todos el salario se lo pagaba Eliseo, pero este los tenía para él. Solo un talento pesaba 30 kilos. Entonces los criados de Gehazi llevaban la carga y él iba atrás, que ese es otro síntoma. Esto no falla de quien tiene doble agenda. Tienes que verlo en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, en tu compañía, en tu iglesia. El que tiene doble agenda siempre usa a la gente para su provecho. Cuando alguien está cerca de la unción para su propia conveniencia, siempre va a evitar el trabajo duro, siempre. Recuerda que aman el éxito, no aman la gente. Y todas las personas son como un peldaño más para que él pueda subir para su propia visión. Siempre, esto no falla. Por eso yo digo siempre, yo observo mucho cómo la gente trata a quien no le puede devolver el favor. Lo dije hace unos domingos atrás. Observo mucho a cualquier persona, sea un hombre de negocios, a un hombre de Dios, una mujer de Dios, si maltrata a un camarero. Hay gente que tiene, no sé, como algo contra los que sirven, contra los camareros.
nos pasa aquí en el café, nos pasa en el bookstore, gente que es maltratadora serial. Como somos un hospital del alma, entendemos. Digo, pobrecito, le deben gritar todo el día en la casa de vivir con la suegra, la hija y la madre, y viene acá y se desquita. No obstante, habla de que no le importa a la gente. No puede adorar a un Dios que no ve y maltratar a gente que sí ve. Y el que maltrata a la gente que sí ve es porque seguramente nunca estuvo en la presencia de Dios y fundamentalmente tiene una doble agenda. Viene a buscar bendiciones, viene a ver que le toca al pie de la cruz, pero no quiere conocer a Dios. Porque lo primero que uno aprende cuando se acerca a Dios es que debe amar a la gente, debe amar al prójimo como a sí mismo. Y esto se pone aún mejor o aún peor según cómo se ve. Dice que Giesi con los criados va a un lugar secreto, toma lo que estos criados le traen y lo oculta, lo guarda en una casa y manda a los hombres que se vayan. Su ignorancia, la de Giesi, hizo que escondiera los tesoros de Naamán en un lugar secreto pensando que Dios no lo estaba viendo. El lugar secreto tipifica lo que hablamos, pensamos y hacemos cuando nadie nos ve. Ese es el lugar secreto. Cuando yo era chiquito, recuerdo que nos reuníamos con mi familia y otras familias en nuestro hogar los días miércoles supuestamente para orar. Y cada hermana traía algo para compartir. La compartida siempre duraba más que la orada. Pero antes de orar, mientras iba la comida y venía, cada persona se explayaba contando chismes de la iglesia con lujo de detalle para que estemos orando. Y yo quiero orar por el hermano Pancracio, que cayó en adulterio. ¿Se puede saber con quién para orar más específicamente? Con la hermana Ruperta. ¡Oh! ¿Y en qué lugar para saber si ahí hay un asentamiento de demonios? ¿Y cuántas horas fue? Porque para ver si el pecado duró. Queríamos saber todo. El lugar secreto no era para orar, era para despellejar. Era un centro de carroña, un sitio de canibalismo humano. Pero decíamos, ¿cuándo nos volvemos a juntar para orar? Había que juntar chisme y traer para el próximo miércoles. Ese es el lugar secreto a veces. O el famoso desahogo en familia. No, yo nunca chismeo, esto no sale de la familia. Desahogo familiar, es chisme. Y Dios puso al chismoso en la misma línea del homicida. Y Giesi pensó que podía timar a Dios y que podía timar al profeta. Así que rápidamente esconde el botín al tipo, pensando que el truco de él estaba funcionando, y vuelve delante de Eliseo. Entonces el anciano profeta fija sus ojos penetrantes. ¡Oh, qué momento! ¡Qué feo! Dice, Giesi, ¿viste que cuando uno no quiere enfrentar te agarra la sorbera, Giesi, ¿por dónde anduviste? ¿Quién? Giesi, ¿por dónde anduviste? ¿Yo? Sí, en ningún lado, señor. Giesi tuvo la oportunidad de decirle la verdad a su pastor, pero subestimó al viejo profeta y pensó que podía ser más listo que él. Entonces Eliseo le dijo, ¿no estaba también mi hijo? Hijo, ¿no estaba también mi corazón ahí cuando tú corriste tras el carro para ir a buscar lo que yo dije que no íbamos a recibir? A mí me conmueve esa frase, porque no es un grito, no es un profeta que está hablando iracundo, un exacerbado ataque de nervios. Está diciendo, hijo, no estaba mi corazón ahí. Le está diciendo, ¿por qué me defraudaste? Dice la palabra que cuando Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, recibió la orden de que no iban a recibir ninguna ofrenda de este caballero, dijo para sí mismo, o sea, se habló solo. Yo sé que hay gente acá que se habla sola.
Hay algunos que se hicieron un grupo de WhatsApp consigo mismo, pero eso ya es más grave. Yo me estaría internando solo si estás en ese nivel. Pero sí hablamos todos con nosotros mismos. Y él habló con sí mismo y dijo: he aquí, mi señor fue descortés con este caballero Naamán, no tomando de su mano cosas que no le pedimos, que las quiere dar. Vive Jehová. Fíjate vos qué espiritual el Jay-Z. Vive Jehová, que correré tras él y voy a tomar alguna cosita. En primer lugar, no es un detalle no menor este que te voy a contar. Dijo para sí mismo, o sea, tuvo un interesante diálogo interno. Yo siempre digo que lo que hablamos con nosotros mismos siempre determina lo que hay en nuestro corazón realmente. No importa lo que le decimos a la gente, esa es la versión oficial, sino lo que pensamos. Lo que pensamos son nuestras verdaderas motivaciones. La palabra dice: tal es su pensamiento, tal es el corazón. Tal es el corazón, tal es la mente. ¿Por qué es que a veces queremos servir? Yo siempre pregunto: ¿quieres servir o quieres que te vean servir? Detalle que solo vas a responder en tu diálogo interno. ¿Por qué hay gente que quiere predicar? ¿Por qué hay gente que quiere tener una compañía? ¿Para qué? Bueno, para que mi familia esté mejor. Bueno, eso es lo que uno responde cortésmente, pero en el diálogo interno, ¿qué? Hay una famosa película del 2013 llamada La Purga, que el argumento gira alrededor de un gobierno hegemónico, totalitario, que brinda una licencia a toda la población, a toda la ciudadanía de 24 horas para cometer cualquier crimen y cualquier pecado sin ser castigado. Esto es para que se purgue la ciudadanía. Hay un día entero donde la policía no aparece, no hay bomberos, no hay hospitales, la gente puede hacer lo que quiera. Durante un día, nada es crimen y nada es pecado y todo es completamente legal. Algunos están pensando: ¿dónde está eso? Es una película. Pero la idea de la película, cuando uno termina de verla, es que nos preguntemos: ¿qué haría yo si tuviera 24 horas en que nada se considerara un crimen o un pecado? Si yo dijera: te doy 24 horas, yo cierro los ojos y puedes hacer lo que quieras, ¿qué harías? Algunas personas estoy viendo que no les alcanzaría un día nomás. Bueno, eso que pensaste es lo que realmente eres. Eso demuestra que no pecamos porque no queremos, sino muchos no pecamos porque no podemos. ¿Quiénes somos? Somos lo que haríamos si pudiéramos. No lo que no hacemos porque no podemos. Nuestro carácter verdadero es lo que haríamos tan solo si pudiéramos. Ahí es cuando uno entiende lo que es pecar con las intenciones del corazón. Por eso cuando escucho a alguien que dice: no, en nuestro tiempo no se pecaba como los jóvenes de ahora, siempre le digo: eso es verdad, pero no porque éramos más santos, porque no pecábamos por falta de recursos. Hoy la pornografía, la promiscuidad está al alcance de un celular. Nosotros no sabíamos ni a dónde buscarla. Se paraba ahí en la iglesia, decía: hermano, caí en pecado. Decíamos: cuente, ¿a dónde se peca? No teníamos idea. No sabíamos cómo ni dónde pecar, pero lo habríamos hecho de haber tenido lo necesario. Eso somos. Entonces el diálogo interno revela lo que Jay-Z realmente es, no lo que él muestra delante del profeta, lo que él tiene en su corazón. Esa codicia no nació ahí. Eso viene de hace tiempo. De la abundancia del corazón termina hablando la jeta. Hay muchos que se pegan a un ungido, a un movimiento, aman la visión. En un momento parece que están metidos, pero en realidad envidian la bendición colateral que viene junto con la unción. Y entonces hay gente que lleva una agenda oculta. Puede pasar en tu compañía, puede pasar en tu empresa, que tiene una doble agenda, tratando de conseguir contactos, reconocimiento y cualquier cosa que pueda sacar de esa relación.
Siempre digo que es normal y lógico que un día Dios a muchos de nosotros nos cambie los corazones y nos veamos obligados a partir de un lugar. Ya sea que tenemos que partir de un estado, irnos de un país, como muchos de ustedes lo han hecho, irnos de una congregación. Yo estoy listo para que muchos de ustedes algún día digan, me tengo que ir hasta aquí. Algún día me puede tocar a mí decir, me tengo que partir. Eso es a veces orgánico y es parte normal del crecimiento. Es como dejar ir a un hijo. El momento que lo tenemos que dejar volar. Esto va para una mami que dice, pero ¿cómo lo voy a dejar volar si tiene 48? Todavía no se sabe cocinar. No hay que dejarlo volar. Pero lo que es anormal es que algunos permanecen donde ya no sienten de estar ahí. Y Dios le cambió la orden. Y dicen, pero me voy a quedar. Y pueden hasta durar hasta 2 años, 3 años, 4 años con una doble agenda. Hace mucho tiempo alguien me dijo, yo siento que no quiero estar aquí, Dante, porque Dios me está moviendo a otro sitio. Y yo le dije, enhorabuena, a mí también me pasó. Pero le pregunté descarnadamente, le dije, te quiero preguntar si es por esto que me estás diciendo que te querés ir, que siempre me desobedeces, que siempre me faltaste el respeto, que en los últimos años me has mentido, que haces exactamente al revés todo lo que te pido que haga. ¿Es por esto o tienes otro problema con el que estás bregando? Y él me respondió aún más descarnadamente, me dice, no, puede ser, porque yo hace 3, 4 años que mi corazón ya no está acá. Yo dije, condenado, 3, 4 años con el corazón equivocado. ¿Cómo uno puede estar acá y el corazón en otra parte? Entonces eso es cuando uno empieza a envidiar otro sitio, pero se queda acá por alguna razón. O sea, envidia es querer lo que la otra persona tiene y sentirme mal porque yo no lo tengo. Es sentirme es sentir desagrado por cómo Dios bendice a alguien más y desechar la bondad de Dios para conmigo. Es el deseo sumado al resentimiento. Entonces, los pecados como la avaricia, como la lujuria, tienen que ver con la gratificación de mis deseos. Pero la envidia no solo busca la autogratificación, sino que persigue disminuir a quien yo envidio. Y por su naturaleza, la envidia nunca se apacigua. Es como tratar de calmar la sed tomando agua salada. La envidia siempre crece, a menos que uno diga, Señor, voy a enfocarme en lo que Dios me dio. Y ahí se corre tras la comitiva de Naamán y habla en nombre de su señor. Dice, y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo este muchacho, se bajó del carro para recibirle. Fíjate qué cortés que era el militar y qué agradecido que estaba sano. Le dice, muchacho, pasó algo. Se bajó del carro el general. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Pasó algo? Y él dijo, todo bien, señor. Mi señor me dice que justo que te fuiste, llegaron de visita 2 jóvenes que son hijos de profetas, y me dijo que lo pensó mejor mi jefe y que acepta algo de dinero y un par de trajes nuevos, Hugo Boss si pueden ser. Otro grave síntoma cuando alguien desobedece y oculta una doble intención, las famosas frases, mi señor me dijo. Hay una obra que se llama Amadeus, que en el latín significa amado por Dios, que el devoto Antonio Salieri tiene el ardiente deseo de crear música para Dios, pero no tiene el talento, no tiene el don. Y le pone furioso como Dios derramó tantos dones en un genio musical más grande que él, el que jamás existió, llamado Amadeus Mozart. Y Salieri, no hay un día en la obra que no se pregunte por qué Dios premia a este mocoso, un chiquito malcriado, cuando él tendría que tener el don. Él anhela también crear música para Dios, no es que tiene malas intenciones. Y la envidia de Salieri, el querer levantar una cosecha que no es de él, lo lleva al resentimiento, al engaño, e intenta hacer pasar como suya una de las obras de Mozart. Y ahí deviene en una tragedia. Porque él cree que Dios tiene la obligación de hacerlo mayor que Mozart, que Dios me lo debe, que me lo merezco. Y es cierto, él no tenía el don de Mozart, pero tenía otro. Él tenía el don de estar cerca del hombre de Dios, aprender de él,
beber de su sabiduría, sentarse a sus pies y esperar su tiempo, esperar su herencia, su legado. Es como Juan el Bautista, que supo que era el amigo íntimo del novio y dijo: este es mi sitio, yo tengo que menguar para que él crezca. Pero Salieri, al igual que Gacy, no pudo esperar el tiempo perfecto, cometió un grave error de arrogancia, tan cerca del don, tan lejos del ungido, tan cerca del madero, sin embargo tan lejos de la sangre, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Mis queridos, Dios nos libre de apresurarnos a nuestro tiempo de cosecha. Hay un tiempo de esperar. Si eres mami, hay tiempo donde tus hijos no te van a agradecer nada, porque son chiquitos y porque dependen absolutamente, desde pañales para comer, para caminar, para ir al colegio. Y si ahora estás sufriendo porque no tienes el agradecimiento, te estás apurando una temporada. Va a venir un tiempo y va a venir la adolescencia donde ni te va a hablar por ahí. Y le vas a hacer una molestia. El agradecimiento va a venir cuando ya estés quizás en los años altos y él empiece a valorar, cuando él sea padre, cuando ella sea madre, lo que tú hiciste por ellos. Pero si uno quiere cosechar ese agradecimiento ahora, no se amarga. ¿Pero por qué no tengo? ¿Pero por qué no me reconocen? Yo también me amargué mucho cuando en Argentina las comisiones, los comités pastorales me ignoraban. Yo era un muchachito, bueno, es un loquito. Muchas veces pasaban imágenes de los estadios y a mí me sacaban, ponían a Palau, no sé, a otros visitantes, a otros hombres, a Freyson, a Conde, a mí me sacaban, no. Yo sabía que la orden es sáquenlo a este. Y me dolía, pero el Señor lo permitía para decirme: no es una cosecha que vas a recibir ahora. La honra te va a alcanzar, la honra es esquiva cuando la buscamos, la fama es esquiva cuando la buscamos. La fama es una gran prostituta que se acuesta con uno y mañana con otro. Y cuando uno anda detrás de la fama, es tan sutil, es tan efímera, que nos deja con un vacío de que nunca nos alcanza. Siempre hay gente que no nos va a conocer, siempre hay gente que no valora lo que hacemos. Entonces la fama, la bendición, cuando hablo de la fama bien entendida. Te daré buena fama para con Dios y para con Dios y con los hombres, dijo el Señor a Abraham. Hablo del reconocimiento. Va a venir, o quizás no venga nunca. ¿Y qué? Tenemos que orar para tener una sola agenda, y que esa sea la que Dios haya escrito para nosotros. No se consigue honra a base de buscar honra. Se consigue honra a base de dar muchos años honra. Y cuando no reconocemos las temporadas y no discernimos los tiempos proféticos, es cuando torpemente queremos una cosecha que todavía, no dije nunca, que todavía no nos pertenece. Es cuando vemos a alguien contar un testimonio que se hizo desde abajo, que se inventó solo. Hay mucha gente que dice: yo hice solo y el Señor solo me levantó y nunca nadie fue mi mentor y nadie me ayudó. Eso es robar la honra de alguien más y tratar de obtener la propia en un atajo, en una temporada que todavía no te corresponde. La honra sola te va a alcanzar, las bendiciones solo te van a alcanzar. Y el problema de Gacy no fue la ofrenda, sino que según Eliseo no era tiempo de tomarla. Cuando nos apresuramos a querer una cosecha que todavía no está lista para ser levantada, abortamos el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Me están siguiendo, sí o no? Hay temporadas que Dios quiere que seamos cola de león, pero a veces nos apresuramos y terminamos siendo cabeza de ratón y quedamos condenados a ser un roedor por el resto de la vida. Y Dios quería que seamos cola de león por un tiempo. Gacy pudo haber heredado una triple porción de su Señor. Recuerden que Elías tenía una unción, Eliseo una doble porción. Él podía haber tenido una triple porción. La unción de Eliseo se la llevó a los huesos, porque tuvo un segundo a bordo que se apresuró a buscar la honra humana. Pero lo peor vino con la sentencia del profeta. Dijo: por tanto, hijo, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia, a tus hijos para siempre. Y él salió de delante de Eliseo blanco como la nieve. Y Gacy recibió uno de los juicios más rápidos de la historia de la humanidad, y su sentencia se cumplió
de manera instantánea, porque la Biblia dice que salió de la casa blanco como la nieve. No solo Giesi contrajo lepra, que comienza con una pequeña mancha sospechosa en la piel, sino que Giesi fue cubierto instantáneamente con el mismo nivel de lepra de Naamán cuando iba a lavarse el río Jordán. Cuando recibió la lepra de Naamán, Giesi inmediatamente lo recibió en un estado avanzado, marcado por la misma piel decolorada que Naamán tenía justo antes que se sumergieran las aguas del Jordán. No fue una lepra como la de Naamán, era literalmente la lepra de Naamán la que se le pegó. Giesi creía que trabajaba para su propia agenda, pero al estar bajo autoridad, la codicia lo dejó leproso. Y su familia fue afectada por él haber querido jugar con la presencia de Dios. Sus hijos se vieron afectados, también se contagiaron de lepra. El secreto de Giesi fue reemplazado por la tragedia pública. Una mala decisión y la vida se termina tal como la conocemos. Una cosecha antes de tiempo, la fregamos. El siervo del profeta más grande de esos días quedó lleno de células escamosas y úlceras que supuraban. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae la lepra, que es la vergüenza pública. Sospecho que cuando Giesi llegó a la casa descubrió que ya habían tirado sus pertenencias en la polvorienta calle junto con sus hijos, sus cosas. Sus hijos se infectaron inmediatamente a la misma hora con la misma enfermedad. La arrogancia es la lepra del alma. Hoy quizás no vamos a quedar leprosos, pero esto es una imagen, un símbolo, una metáfora, una hipérbole de lo que significa jugar con la presencia de Dios, tener una doble agenda en lo que sea. No servimos a Dios ni para escalar. Y te lo cuento, no estoy, criticándote yo desde un umbral. Yo te conté, todavía sigo cometiendo errores, pero caramba, tengo muy claro lo que me pasó en Chile. Lloré como un chico ese día en el hotel. De hecho, tenía que predicar al otro día y me fui antes de la vergüenza. Y en el avión le decía, Señor, no voy a predicar nunca más. Este hombre me avergonzó. Y el Señor me dijo, estoy probando tu carácter. Porque si hubiese subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Estoy probando tu carácter, estoy probando tu temperamento, tu forma de ser. No te paraste ante un gentío para que te inviten para ser famoso. Querías servirme, ¿te acuerdas que querías servirme? Y servirme a veces es tomar la cruz. Servirme a veces es el desmérito de la gente. Mi gloria es más grande de la que tú quieres. Mi unción es mayor de la que tú pretendes. Reciba. Todos. Ahí está la mano de Dios. Ahí está. Todos. Padre, doble porción de tu espíritu. Gracias, Señor, por este momento. Más. Jóvenes, clamen a Dios para que Dios abra puertas inimaginables. Dile, Señor, si tú usaste a este hombre en Argentina, ¿cómo no me vas a usar a mí mucho más? Como siempre te digo, corres con ventaja. No tienes ningún síndrome. Seguramente tienes más recursos de lo que yo tenía. Dile, Señor, yo quiero más, pero no quiero el éxito, no quiero lo que se ve, quiero ese precio, quiero la unción, quiero que tú me abras las naciones, quiero las almas. Dame las almas o me muero. Uy, Ricardo. Todos orando, todos. Padre, gracias por esta mañana. Tarde o noche en cualquier parte del mundo. He predicado, he transmitido a este tu pueblo, a este tu ejército, lo que creo me has dicho que diga, a esta tu primera línea de campeones. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que hemos sentido. Que la palabra quede en nuestro corazón dando vueltas. Lejos la lepra de la codicia. Y cerca de nosotros tu unción, tu presencia, tu cruz. Perdónanos, Dios, a los que tenemos años en esto y tantas veces nos desviamos. Y tantas veces hemos metido la pata. Te amamos, Señor. Te exaltamos, mi Rey.
Padre, oro por los que levantan las manos ahora y digo, Señor, bendícelos en los últimos 2 meses del año. Yo declaro que noviembre y diciembre serán años de un reencuentro con tu presencia, un reencuentro contigo, de un despertar espiritual, de oración, de búsqueda, de ayuno, una búsqueda espiritual como nunca antes hubo. Pon en ellos una hambruna, pon en nosotros una búsqueda de tu presencia como hace años nos sentimos. Yo te pido, Padre, que los bendigas, que los toques, los unjas y los bendigamos a todos. Estemos bendecidos en todo. Yo los bendigo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Bendiga Dios tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte, tus horas de descanso y tus horas de trabajo. Suelta Dios sobre ti una bendición grande. Lo creemos, lo declaramos. En tu nombre decimos amén y amén. Gloria a Jesús. Que ese aplauso sea al Rey de Reyes. ¿Pueden sentirlo, sí o no? Como quisiéramos quedar ministrándonos, pero hay otro servicio. Dios te bendiga, Dios te guarde en casa. No te entregues. ¿Cómo te ama el Señor? Chau, 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 chau. Hasta el domingo que viene, gente. Porque me sentía lejos de casa. Y lo que sentía esa noche, quizás lo sentiste desde que tu cónyuge murió, o desde que tu hijo fue sepultado, o supiste que tenías un tumor en un seno, o una mancha en el pulmón, o leucemia, o metástasis. Quizás otros se sintieron lejos de casa porque su hogar se dividió y ya no es lo mismo que cuando niño. Entonces los imprevistos, los infortunios de la vida tienen una manera de recordarnos que aquí no es la casa, que esta tierra no es el hogar. Por eso no estamos familiarizados con el lenguaje de la enfermedad y la muerte. No estamos familiarizados, aunque es normal. Cuando nos toca a nosotros decimos, ¿y por qué yo? Porque no estamos familiarizados. ¿Y sabe qué? Está bien no estar familiarizado con la muerte o con la enfermedad. Porque la nostalgia por el verdadero hogar es una de las pocas cargas que a Dios no le importa que llevemos. Porque al fin y al cabo nos vamos preparando para irnos a la otra casa. Entonces Él nos permite esa nostalgia de decir, ¿cuándo se va a acabar la enfermedad? ¿Cuándo la injusticia que estoy viviendo? Yo leía la historia de un lorito llamado Putzi. Es una historia real, salió en el Times hace un tiempo. Escapó de su amo el loro y quedó bajo el cuidado de una sociedad protectora de animales y lo reclamó una tal Susan o Susana. Y dijo, bueno, si no tiene dueño me lo llevo. Y se hicieron con el loro amigos inseparables. Se ve que la Susan también le daba la lengua y los dos íntimos. Y un día el pequeño pájaro hizo algo increíble. Mientras que la Susan se estaba bañando, voló sobre la señora, se le paró en el hombro y en la oreja le susurró, 150 de la calle Oneida, Sur Green Bay. La imitación del loro va por la misma ofrenda. Le digo, no sé cómo hablan los loros, supongo que hablan así. Y yo nunca tuve un loro, pero le dio la dirección. La señora estaba pasmada. Buscó y comprobó que la dirección existía. Fue a la casa y encontró un hombre de 79 años y le dijo, ¿usted tenía un loro? Sí, lo tenía. Pero lo extraño terriblemente, dijo el hombre. Y cuando vio a su Pupsi, se emocionó y se lo devolvió, obviamente. Creo que la señora iba a visitar el loro una vez por semana para seguir platicando, pero le devolvió el loro. Ahora, la historia no es tan extraña como parece, porque nosotros también tenemos una dirección eterna, fijada y memorizada en nuestra mente. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando terminó de crearlo, le regaló eternidad. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es que en lo profundo del corazón, ateos, judíos, cristianos, musulmanes, maometanos, hinchas del Barça, todo el mundo sabe que de este lado del sol no estamos en la casa. Por eso yo digo siempre, nadie muere ateo, nadie.
Si alguien dice, yo nunca le puedo hablar de Dios a nadie, vayan a un hospital, especialmente al pabellón de los moribundos, y van a ver y decirme realmente si alguien se opone a una oración antes de partir. Nadie, ni el más ateo. Nadie muere ateo bajo fuego, dice una frase por ahí. Nadie, no hay soldados ateos en las trincheras. Nadie. Por la duda, si hay un Dios, se encomiendan a Dios. Otro agarran una medallita, otros se persignan, otro dice, Señor, ayúdalo a aquel y ayúdalo a aquel, que no caigamos allá, lo que sea. Pero todo el mundo cree en algo. El avión se empieza a mover y todo el mundo dice, ¡ay, Dios mío! Nadie dice, suegra mía. Todo dice, Dios mío. A veces sentimos que los mejores años de nuestra vida pasaron. Pero yo creo que son patrañas. Porque todavía nos queda la eternidad por delante, ¿sí o no? Entonces nuestros mejores momentos están por venir. Por eso el Señor dijo tantas veces, pongan la mira en las cosas de arriba. En otra traducción dice, piensa en las cosas del cielo. ¿Cuántos de nosotros antes de dormir pensamos en las cosas del cielo? En la conferencia que yo doy por el mundo, en un momento hago una encuesta de quiénes les gustaría morirse ahora mismo con la garantía de que se van al cielo, con Dios. ¿Y cuántos les gustaría esperar 10 años para morirse? Insisto, repito, ¿cuántos les gustaría morirse hoy con la garantía que se van rápido con Dios? ¿Y cuántos esperarían 10 años? ¿Pueden creer que la mayoría esperaría 10 años? Entonces termino diciendo, lo que hace no creíble el mensaje a los cristianos es que todos decimos que el cielo es magnífico, pero nadie tiene apuro para irse. Y que cuando alguien se está por morir, hacemos cadena de oración para que no se vaya. Y cuando se va decimos, menos mal, se fue a un lugar mejor. Condenado, entonces, ¿por qué no lo dejaste ir antes? ¿Para qué lo tenía retenido? Déjalo ir. Ahora, para que se muera, desconectalo. Pero el cielo es inquietante, entonces no pensamos mucho, no quiero pensar. Pero la Biblia dice, el Señor, tenemos que ansiar el cielo. De la misma forma que los marineros ansían la costa, los pilotos la pista de aterrizaje y los misiles buscan la fuente de calor. Tenemos que dirigirnos a nuestro hogar como las palomas a su palomar, como el hijo perdido que dijo, me regreso al Padre. Tenemos que obsesionarnos con el cielo, que no es tener ganas de morir sin no hacer nada en esta vida. Es decir, bueno, si me toca estoy listo. Y por el amor de Dios no nos conformemos con las porquerizas de la tierra. Y mucho menos tratemos de navegar sin levar anclas. ¿Anclados a qué? Si limitamos nuestra historia a los días entre el nacimiento y la muerte, y bueno, yo te pronostico una vida triste. Fuimos hechos para algo más en esta vida. Los pocos que conocí que pensaron que la vida son, ¿qué? 70, 80 años. Son personas tristes. Personas que pensaron que en la vida lo iban a lograr todo y después ni los premios, ni los reconocimientos, ni la fama, ni la popularidad, ni el dinero, ni el amor, ni el sexo, nada. De este lado del sol, lo cual Salomón dijo todo es vanidad, les dio un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque el Señor, como si fuese un pequeño truco, al terminar de crear al ser humano, hace, ¡ey! Todavía falta algo más. Y un ángel que está mirando y dice, ¿qué? Porque tiene todo, tiene cabello, tiene porte de argentino, es Adán es extraordinario. Él dice, no, falta algo. Y no sé qué amasa, qué hace, pero dice, ahí está. ¿Qué le pusiste? Eternidad. Necesitas saber que es eterno. A diferencia de los animales, de los gatos, de los perros, de las vacas, necesitas saber de que todos somos eternos. Por eso es una falacia decir, recibe a Cristo y obtendrás la vida eterna. Porque la vida eterna la tienen todos. Tengamos al Señor o no, todos los que alguna vez cargamos un bebé en los brazos, es lo único eterno que tuvimos, cargando. El auto,
a la casa, la ropa, todo según la ley de entropía va al vertedero. Pero solo una cosa es eterna, un bebé, un niño, un adulto, un anciano, porque eternamente, o en el cielo o en el infierno va a vivir. Según la decisión que tome, será su domicilio, pero es eterno. Quizás no sabemos bien hacia dónde señalar, pero sabemos que este avión no es el hogar. El señor Holden soltaba sus palomas en Oakland y Dios nos libera de la cárcel de creer que esta es la vida, de este lado. Entonces, ¿cuál es nuestro privilegio? Levantar las alas, divisar nuestra isla. La más grande calamidad de la vida, ¿sabes cuál es? No es sentirse lejos de casa cuando realmente lo estamos, como me pasó a mí a los 16. No es lo más triste sentirme lejos de casa cuando estoy lejos de casa. Lo más triste es sentirnos como en casa cuando no lo estamos. Eso es lo más triste. La gente que cree que va a ser eterna y a fuerza de botox, cirugías plásticas, fundaciones, cuentas bancarias, cree que va a poder timar al tiempo. A mí me toca entrevistar a artistas, algunos envejecen dignamente y otros pobrecitos vienen así. No pueden tomar agua porque le escapa por acá del estiramiento. Vino hace poco alguien que tenía un hoyuelo acá, dije, qué sexy, me dice, no, es el ombligo, pero de tanto que se lo había estirado. No me van a dar entrevista más. Lo diré otra vez, la más grande calamidad no es sentirnos lejos de casa cuando lo estamos, sino sentirnos como en casa cuando no lo estamos. Y puedo explicarte esto, esta última frase. Por eso voy a contarte una pequeña anécdota chiquitita que alguna vez viví con uno de mis hermanos mayores, Daniel. Resulta que mi hermano reparaba el pequeño yate de su patrón, se llamaba Bernardo, su patrón, no me olvido más. No se dedicaba a los yates. Tenía una empresa de mecánica, pero tenía su yate, su pequeño barco, donde mi hermano le hacía tareas de carpintería, lo pintaba a bordo. La embarcación estaba atracada en un puerto de Buenos Aires llamado el Puerto de Olivos, en Buenos Aires. Y cuando yo tenía unos 12 años me invitó a acompañarlo un fin de semana. Mi hermano, mientras que él iba a trabajar, yo iba a poder estar dentro del yate, aunque hacía ahí atracado, pero dentro de un barco. Y aquella mañana, supongo que mi hermano me quiso impresionar, decidió que su patrón no lo iba a notar, y entonces decidió sacar el barco del muelle y decir, vamos a navegar un poco. Como mi hermano era muy inteligente, o por lo menos eso yo creía, revisó el manual de instrucciones, donde iba chequeando cada paso antes de hacerse al agua. Dice, no puede ser muy difícil. Revisó la embarcación de proa a popa, se aseguró que el tanque tuviera gasolina, que estuviera lleno, hizo una revisión técnica de los motores, del sistema eléctrico, luego se informó de la previsión meteorológica porque no había celulares. Así que a través de no sé qué cuernos que él vio y llamó a otro y por teléfono dijo cómo está la meteorología en las próximas 2 horas, por lo menos de la zona donde pretendía navegar. Se aseguró que tuviéramos chalecos salvavidas, ahí ya no me empezó a gustar. Mantas ignífugas por si se prendía fuego el barco. Chequeó que las baterías estuviesen cargadas, que las luces de navegación funcionaran correctamente, si por alguna razón se nos hacía la noche. Encendió el motor y el motor comenzó a hacer un ruido infernal. Rugían las hélices, giraban y el barco seguía amarrado ahí al río. Y mi hermano decía, no sé qué cuerno pasa, esto tiene que andar. Todo el puerto nos estaba mirando, todo. Hay gente que quedó traumada de ese día. A mí me parecía que algo nos ataba, que había que soltarnos antes de salir. Me percaté a mis 12 años que el barco estaba atado a algo. Pero yo no podía insultar la inteligencia de mi hermano. Mi hermano es de los Goebbels. Antes muerto que sencillo. Y antes de dar razón, prefieren morir con dignidad. Además,
Desde que yo era un niño, siempre tuve una virtud y un defecto muy notorio. La virtud es que soy muy creativo. El defecto es que la lógica no me funciona mucho. Actualmente, en mi edad adulta, si me descompone el auto, yo hago lo que siempre. Bajo del auto, levanto el capó, miro el motor como si entendiera algo y lo vuelvo a cerrar. Eso es lo más cerca de la mecánica que tuve alguna vez en mi vida. Siempre hago lo mismo. Y lo cierro, como si algo... El motor podría tener on, off, y está en off, yo no me doy cuenta de poner on. No, yo no sé para qué abro el capó. Pero me enseñaron de chico que hay que abrir el capó para ser hombre. Toda la semana lo abro. Pero mi hermano seguía forzando el motor del barco, y el barco, además de echar una humareda que casi hace cerrar el espacio aéreo de Aeroparque, nunca se movió el barco. Y de pronto Daniel dice: ¡ah! Se nos olvidó levantar el ancla. A mí no me gustó el plural. Se nos olvidó. ¿Por qué nunca me consultó? Y además yo ya quería bajarme de ese barco. O sea, chequeó todo menos el detalle en levar anclas. Levar anclas es literalmente soltarse de lo que nos amarra al fondo del agua, del fondo del mar, al fondo del río. La vida es difícil, vive lo suficiente y vas a pasar por muchos inviernos, ¿o no? Temporada de enfermedades incurables, de conductores ebrios, de traidores que hacen que la tierra sea un lugar inseguro. Pero esta casa terrenal no es la última casa en la que viviremos. Como Perla, sabemos que está bueno este nuevo River School, pero aquí no me voy a quedar a vivir. En algún momento alguien me va a adoptar, alguien va a creer en mi sueño. Yo leí la historia de un tal Don Holden en Nueva Zelanda, que todos los días tomaba una paloma de su propio palomar en Auckland, y con una mano sostenía la mensajera y con la otra le ataba la correspondencia. Y algunas aves podían llevar hasta 5 mensajes por vez, cada una escrita sobre un pequeño papel de cigarrillo. Y luego Holden soltaba la paloma hacia el Pacífico Sur, volaba directamente hacia el otro nido en la isla Gran Barrera, a unos 100 kilómetros. La cosa es que entre 1898 y 1908 Holden entregó miles de mensajes. Sus palomas eran veloces, eran eficaces, podían recorrer 2 horas de distancia, lo que un barco le tardaba 3 días. En 2 horas, lo que un barco le tardaba 3 días. Las tormentas no hacían que perdieran su rumbo, nunca se le enfermaban. Sin embargo, lo más notable es que las palomas jamás se equivocaban, siempre encontraban su nido. Para los que no saben, no es que la paloma busca Google Maps y va a tu casa, va a su nido. Primero le muestran cuál es su nido. Estas palomas siempre vuelan a su palomar. Hay aves más veloces, aves más fuertes, incluso algunas tienen hermosos plumajes, otros grandes garras. No obstante, ningún ave tiene las dotes de navegación de la paloma mensajera. Y algunos científicos creen que tienen las palomas trazas de magnetita en los picos o cerebros que interactúan con los campos magnéticos de la Tierra. Otro dice no, que esa es una propiedad que se le atribuye. La orientación se le atribuye a que esas aves tienen un gran sentido del oído. Son como una vieja chusma de barrio que siempre están escuchando lo que no tienen que escuchar, que acá, gracias a Dios, no hay. O que sienten frecuencias que otras aves no detectan. Lo que sí, que las palomas tienen un detector innato de cuál es su hogar, su palomar. Y nosotros también. O sea, lo que Dios le dio a las palomas nos lo dio a nosotros. No hablo del cerebro de Chorlito, hablo de su sistema de orientación. Nacimos equipados con el deseo de un hogar celestial. Por eso nos preguntamos cosas esenciales que los animales no. Los animales no se hacen las preguntas que nosotros. Tu gato no dice, ¿por qué nací gato? Si yo me levanté con ganas de ser vaca. No es así.
no me voy a meter el lío, pero no es así. No se levanta el perro y dice, hoy soy perra. No es así. Ni cuándo voy a vivir. ¿Por qué no nací con los elefantes? No, los animales reaccionan por instinto, no razonan. Sin embargo, no hay un ser humano que no se haya preguntado alguna vez, ¿por qué estoy aquí? ¿Soy la idea de alguien, de casualidad, aun si fuimos un susto? ¿Tengo un propósito en la vida o no? Nos preguntamos por qué es tan injusto el dolor. Un animal no se pregunta por qué es injusto el dolor. Es doloroso ver que a veces un amo maltrata a un animal y el animal sigue siendo fiel. No dice, justo me tocó el peor de la cuadra. Justo el amo del otro perro es más nice. No se pregunta eso. Pero nosotros nos decimos, ¿por qué la palabra leucemia y niño aparecen en la misma oración? ¿Hay algo más injusto que eso? Y la guerra. ¿Por qué los conflictos no desaparecen como desapareció Blockbuster, el fax y los CDs? Y Julio Iglesias. Y la tumba. ¿Por qué es tan breve las fechas que aparecen entre las lápidas? ¿Por qué toda la vida es ese pequeño guión entre la fecha de nacimiento y la de deceso? ¿Por qué? Es como que algo en el fondo nos dice, esto no está bien, eso es injusto, esto no puede ser un hogar. ¿De dónde vienen esas inquietudes, esas sensaciones? ¿Quién sembró esas ideas en nuestra cabeza? ¿Por qué no podemos ser como los conejos que se contentan con comer zanahorias y copular? Bueno, algunos son como los conejos, pero no todos. Porque si, según Dios, no estamos todavía en nuestro hogar. Por eso no nos contentamos ni con mucho dinero, ni es feliz el que pone 8 Oscars sobre la chimenea, ni vive en Beverly Hills. No es feliz ni ese, ni el que colecciona autos, ni el que tiene su avión privado, ni el que vive bajo un puente con una idea minimalista de la vida. Entonces el saber de dónde uno viene nos conecta, nos vincula, nos asocia a algo más grande que nosotros. La vida no empezó con nosotros. A mí me recordó que yo no estaba a la deriva, que no era un lago aislado, una isla. Entonces cuando uno conoce la historia, de hecho, uno puede comprender a nuestros padres, entender la vida dura que tuvieron que atravesar. Por eso algunos de nuestros padres ni siquiera pudieron mostrar afecto. Si yo hiciera una encuesta hoy les diría, ¿cuántos tuvieron padres muy cariñosos? Quizás muchos dirían, especialmente los de mi generación, no, papá me decía cuando yo hacía las cosas mal, las buenas no me las destacaba. Otros dirían, no me acuerdo que mi papá me haya llevado a ningún lado. Y como digo siempre, mi papá ni a vacunar me llevó, a ninguna parte. Entonces, si uno no logra entender el punto de partida, es como que la vida después nos parece caótica, con capítulos aislados, desconectados, ¿no? Sin precuelas, sin secuelas, solo malezas que parecen arrastradas por el viento sin sentido, nacimientos, muertes. Absolutamente una vida librada al azar, y eso es abúlico, es aburrido. Una semana estamos dando a luz, a la siguiente estamos despidiendo a alguien en un panteón a quien amábamos. En la misma manzana de pronto de nuestra vida conviven un nacimiento, en una sala de parto y un funeral. Y la pregunta es, ¿tiene sentido este drama? No, a veces la vida puede resultar caótica, frenética, sin sentido, hasta que uno conoce el guión, hasta que entendemos la trama, hasta que entendemos de qué va esta película. Cuando uno entiende de qué va la película, cuando un actor sube al escenario con el guión en la mano, todo cambia. Cuando nos presentamos en el plató o en el set con el guión aprendido, todo cobra sentido, porque conocemos el resto de la historia. Cómo va a terminar nuestra vida, de dónde empezó y hacia dónde vamos. Como dijera David en el Salmo 22, 25, Dios reescribió, dijo David, el texto de mi vida. Hay una versión que dice, Dios reescribió el guión de mi vida. Cuando abrí mi corazón a sus ojos. ¿Y cuál es el texto? ¿Cuál es el guión de nuestra vida? Y esta no es una pregunta nueva, porque los gurúes de autoayuda, siempre los motivadores nos dicen que tenemos que saber nuestra historia. Pero no obstante,
nos dan la dirección equivocada. Porque nos dicen, empodérate, busca dentro tuyo está el destino. Pero cuando uno se descubre a sí mismo no es suficiente. Yo no sé si se puede apreciar una sinfonía conociendo solo un compás, o saber de qué trata un libro conociendo solo un capítulo, lo que es peor, leyendo el prefacio. Eso no explica toda la película de la vida. Somos mucho más que unos pocos días entre el útero y la tumba. Entonces nuestra vida está integrada a Dios, como dijo David. Como dice una traducción de Efesios 1, en Cristo encontramos quiénes somos y para qué vivimos, ¿sí o no? ¿Quiénes somos y para qué vivimos? Entonces, mucho antes de conocerlo, dice el apóstol, Él se había fijado en nosotros y tenía planes gloriosos para nuestra vida. Alguien tiene que estar convencido de que es así, ¿o no? Ahora, o sea, estamos integrados a una gran saga dirigida por Dios, a una serie, a una temporada que se llama Vida dirigida por Dios. ¿Qué? Porque Dios le regaló eternidad al corazón del hombre. Nadie necesita creer en Dios hasta una pandemia, hasta que está en una cama de hospital. Y entonces, que venga un pastor, un cura párroco, un rabino, pero necesito saber si tengo el pasaporte al día para el otro lado. No hay uno que diga, no, yo si me muero me comen los gusanos. No. Aún si lo creyera, tiene miedo del otro lado de encontrarse con algo que no previno. En el cortometraje que acabamos de ver recién, podemos buscar el rostro de una niña en particular. Podemos examinar los 260 niños de piel oscura, ojos brillantes, cabellos encrespados, que se aprendieron a cantar Era una escalera por fonética. Pero si prestamos atención después cuando lo colguemos en las redes, es una niña única e irrepetible que está allí. Que no parece diferente a los demás físicamente. Come el mismo pollo con frijoles que el resto. No podíamos irnos de Uganda sin enseñarle una palabra argentina. Si nos despide y nos dice, ándale carnal, me deprimo. Nada personal. Pero por lo menos que hablen el lenguaje del campeón del mundo, lo mínimo, ¿no? Hasta el próximo mundial. Y estas nenas juegan al mismo campo polvoriento, duerme bajo el mismo techo del colegio que las demás niñas, oye el mismo golpeteo de la lluvia, cuando es un día, obviamente, donde el sol se oculta. No obstante, aunque parece igual que las demás o los demás, ella vive en un mundo diferente. Ella vive en un mundo llamado mi futuro no está aquí. Yo no me voy a morir aquí. Y le suele contar a todo el mundo que va a ser una médico o periodista. Lo dijo en el cortometraje. Y si vas en el próximo viaje a Uganda, pídele que te lo cuente, aunque no creo que tengas que pedírselo, te lo va a contar. Porque ella sueña con ser adoptada y que sus nuevos padres le paguen sus estudios para trabajar de entrevistadora o de periodista. Por eso le dimos la oportunidad de hacer su pequeña entrevista, porque yo nací para eso y con un carácter fuerte. ¿Vieron cuando se le acercó el chiquitito que lo miraba así diciendo, saquen a este niño de aquí, estoy al aire? Tiene todo lo necesario para una conductora de televisión. Así que ella nunca deja de soñar con su futuro hogar. Sabe que tarde o temprano hay un potencial en ella que la va a llevar lejos. Y cada vez que vienen los misioneros de América o la gente, como dicen ellos, blanca de River Arena, a ella le salta el corazón, porque cualquiera de estos días alguien creerá que su sueño vale la pena, que vale el esfuerzo, verá su potencial y se la llevará a casa. Y hasta que llegue ese momento, Perla va a vivir con un corazón orientado hacia su nuevo hogar y entrevistando a otros niños, practicando para el gran día. Entonces yo digo, ¿no deberíamos vivir todos así? Porque la situación de Perla es un reflejo de nuestra vida. ¿Acaso Dios no creyó en nosotros y nos adoptó? Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papá o Abba Padre. Entonces Dios nos buscó antes que supiéramos que necesitábamos ser adoptados. Él ya había llenado los documentos y había preparado la habitación. Porque dice la Biblia, los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, en Romanos 8:29. Ya nos adoptó, nos eligió. Y ni Perla, ni nosotros sabemos cuándo nos tocará ir a casa. Pero la nostalgia por el hogar nos mantiene vivos, nos da otro brillo en la cara. Y tan pronto aceptemos que nos vamos a casa, pasamos de ser huérfanos a herederos. Dice la Biblia, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, el cielo no sabe ni de hijastros, ni de nietos. Nosotros y Cristo participamos del mismo testamento. Lo que Él hereda, nosotros lo heredamos, coherederos con Cristo. O sea, pero somos olvidadizos. Nos acostumbramos a las camas del orfanato. Un día nos sentimos atrapados entre lo que va a ser y lo que es. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Bueno, nos toca afrontar la vida. La vida. Jesús contó la historia de un tipo sin hogar, que te la conté varias veces. Uno que era tan millonario y magnate como Jeff Bezos. Nadaba el tipo en la riqueza. Siempre ha sido todos los gustos, tenía un yate, dijo Jesús, tenía una fundación. Un día desestima el amor del Padre, vende todas las acciones, se marcha a la metrópolis en su Mercedes. En un santiamén dilapida toda la fortuna, se queda sin amigos, sin fondos, sin idea qué hacer. Su vida era una porquería y termina justamente con los puercos. Tuvo que alimentar a los cerdos, aguantar tanta hambre que se le cruzó comerse la comida de los puercos. Y entonces se acordó de su hogar. Recordó los asados argentinos con Malbec argentinos en derredor de la mesa. Si estás en una porqueriza, no recuerda las arepas ni las tortillas. El día que predique, pon el ejemplo que quieras. Yo soy argentino. Eso si no queda otra cosa que comer, pero si no, uno sueña con el asado. Recordó su cama tibia, sus pijamas limpios, sus pantuflas suaves. Y ahí estaban los cerdos, resoplaban, las moscas zumbaban. Y entonces tomó una decisión. ¿Te reíste por el chiste del argentino? Ya hay un delay, querida. Es el satélite. ¿Sabes lo que dijo? Voy a convertir esta porqueriza en un hogar. Entonces el tipo obtuvo un préstamo del banco y remodela el lugar. Cubrió el barro con la alfombra, colocó un cómodo sillón junto al comedero de los puercos, colgó un televisor de pantalla plana sobre uno de los postes y dio vuelta el balde de comida para que simulara ser una lámpara. Le ató una cinta rosa alrededor de la cabeza de una cerdita y la llamó mi amor. Le puso un arete en la oreja y un tatuaje a un cerdito y le llamó mi hijo querido. Y al poco tiempo la porqueriza se había convertido en un hogar y se había dispuesto a vivir la buena vida. Está bien, esto no lo dijo Jesús y lo acabo de imaginar. Tal vez no hizo eso. Pero no es lo que nosotros hacemos. No nos esforzamos por convertir en la medida de lo posible un hogar de este mundo. Lo hermoseamos, lo redecoramos, reconstruimos, renovamos y siempre creemos que la felicidad va a estar después de la otra pantalla plana, después del nuevo iPad, después del nuevo celular, del nuevo auto, del Tesla. Y con el tiempo, el lugar, claro, no queda igual. Incluso hasta nos sentimos en casa de este lado del sol. Pero aún con todo eso siempre vuelven las moscas, siempre. La gente se nos muere, nos sacuden los terremotos, los políticos nos vuelven a timar, las familias colapsan, los chiquitos se mueren de hambre y el olor del mundo otra vez empieza a apestar, a pesar de la alfombra. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, podemos pretender que esta vida es la que Dios nos dio para nosotros eternamente o podemos entrar en razón.
Podemos seguir el ejemplo del hijo pródigo que dijo, mejor me vuelvo a mi padre, Lucas 15, 18. Podemos decir, lo que tengo que hacer ahora es volver a mi padre, esto no puede ser mi hogar. Y el viaje de regreso a casa, claro que es lindo, pero el viaje no es la meta. Yo pasé gran parte de mi vida en un avión y ahora con la gira vuelvo a estar eternas horas volando. Y yo veo que la mayoría de la gente que vuela es feliz, especialmente los que vuelan poco. Viajan por negocio, por vacaciones, para conocer nuevos sitios. No obstante, supongamos que el capitán anunciara, damas y caballeros, este vuelo es el destino final. Debo comunicarles que nunca aterrizaremos. Este avión a partir de ahora es su hogar. Póngase cómodo y disfrute los 40, 50 años de vuelo. Disfruten del viaje eterno. Se amotinarían los pasajeros. Tomaríamos la cabina y buscaríamos el aterrizaje. No nos contentaríamos con la idea de vivir eternamente en un avión, porque el viaje no es el destino, la embarcación no es la meta. Entonces nuestro corazón nos dice que hay más, además de esta vida. Y a mí me fascina saber que mi vida tiene un guión. Mucho antes de que emitiera mi primer llanto, me fascina saber de que Dios había preparado mi habitación. ¿Vieron esos padres modernos que dicen, ya pintamos la habitación de celeste porque la ecografía dio que es un varón? Bueno, a mí no me pintaron ninguna habitación, como te conté. Pregunté, mamá, ¿a usted me quisieron tener? No, fuiste un susto, un descuido. Nunca pregunté si el descuido fue del viejo o de la vieja. Pero siempre cuento lo mismo. Descuido se decía cuando a alguien se le escapaba un gas en algún lado. Uy, me descuidé. Así que por carácter transitivo yo me sentía un gas. ¿Cómo se llama? Dante flatulencia Goebel. Yo me sentía así. Por eso me tranquiliza tener un guión, un propósito, porque el propósito tiene un final. Entonces yo no sé la fecha de mi vuelo final, pero sé que también mi vuelo final y el tuyo está guionado. Que es la promesa de David. En la casa de Jehová moraré por largos días, Salmo 23:6. Entonces si él dice que va a morar por largos días, hay una versión que dice moraré eternamente. ¿Qué es esta casa de este lado del sol? ¿Qué es? Esta casa es una casa temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses. Entonces esta es una casa temporal y esto explica por qué somos seres nostálgicos. Yo no sé si alguna vez anhelaste estar en casa, en el hogar. Cuando tenía 16 años, decidí irme de mi casa a vivir solo. Mamá dijo, vaya y pruebe si eso quiere.